Buenas noches a todos. Es jueves de cine coreano pre-Sitges y Joana se ha traído la mejor de las películas. O sea, qué fotografía, por favor. Hansel y Gretel, para todos, años 2007, si no me equivoco, ¿verdad, Joana? Sí, buenas tardes, así es, Hansel y Gretel, 2007, versión y visión coreana, muy diferente a lo que conocemos del cuento tradicional de los hermanos Grimm, pero pues ya sabemos que los coreanos nos sorprenden siempre, casi siempre para bien, la verdad. En esta película está catalogada dentro del género del terror, aunque no es la típica película que asusta con sobresaltos, pero a título personal sí genera incomodidad, genera ansiedad y tiene una fotografía maravillosa y por eso la quería trabajar en el programa, porque lo que más me gustó de ella fue eso, la puesta en escena, y es porque detrás de esta historia está uno de los mejores cinematógrafos de Corea. Es impresionante. Desde el minuto uno ya sabes que vas a ver una película un poco loca, ¿no? Ya como que te lo esperas, pero es impresionante. O sea, yo no me he esperado para nada de las 2 horas de película, el desarrollo, como que creía que sabía por dónde iba la historia, pero realmente tenía de fondo mi versión de Hansel y Gretel, que ahora hablaremos de ella, y me han puesto una que yo me recordaba a lo de los 3 ositos y la caperucita roja y todo mezclado a la vez. Y no sé, ha sido chulísimo, pero porque es que visualmente no puedes despegar los ojos de la pantalla. Es impresionante. Sí, es que tiene tanto color, inicia con el protagonista moviéndose por carretera y ya con él vemos mucho color en su atuendo y los colores afuera y sorprende, porque regularmente las películas enmarcadas dentro del género del terror son oscuras, son grises, son de sombras, casi siempre se desarrollan en la noche, en sitios como muy resguardados, si son en bosques oscuros. Cuando hablamos del Hansel y Gretel versión alemana, pues nos imaginamos estos bosques alemanes muy pesados, muy tupidos, y así nos los han mostrado incluso en la versión que hay en anime de esos mismos cuentos, pero acá al contrario se desarrolla en una cabaña en medio del bosque, pero todo es muy colorido de día, los atuendos de los niños, cómo está decorada la casa, juguetes por todo lado. Claro que los juguetes son como esos juguetes antiguos que daban miedo. Me acuerdo un poco de tantas propagandas que habían de juguetes y de comidas para niños, cuando todavía estaba la televisión en blanco y negro, que asustan. Entonces por eso mismo me genera incomodidad esta película, es por todos los detalles que hay en esa casa, y me da dolor de dientes ver tanto dulce junto durante casi todo el desarrollo de la película. Es increíble. Me está diciendo Yuki por el chat que, que le daba mucho mal. A mí los peluches y los juguetes así me dan muy mal rollo. De hecho, es que es como que todos te miran, pero es que lo impresionante de esta película es que no es que solo te miran los 700.000 peluches que hay con con los cuellos rotos y los ojos saltados tirados por el salón. Es que el papel pintado de las paredes tiene unos conejitos. No Sí. paren de mirarte fijamente. ¿Eh? Esos conejitos que hasta el papel se mueven los conejitos, eso. Yo juraría que no están en el mismo sitio, de un fotograma a otro. Que empatamos por ahí. Tremenda, es que la puesta en escena, ese salón, nada más entra. Bueno, es que realmente, para meternos un poco en ambiente, tiene el accidente, como tú decías, ese gran bosque, ¿no? Al que llega, y aquí es como tergiversar, como manipular por completo la historia. No son los niños los que tienen que regresar, es decir, lo que se intenta en Hansel y Gretel realmente es volver a casa. Esa es la Ujú, historia, ¿no? De sí. esa mamá que los saca fuera de la casa, esa mamá postiza, que los saca fuera, que los intenta abandonar y que los chicos continuamente están ingeniándoselas para volver como pueden a casa. Aquí la idea es escapar de la casa, pero no por parte de los chicos, sino por parte de este señor bueno que se pierde, que pobre tico mío, hay que ver que se hace otro pajar, y dices tú que no sabe qué lástima lo que le ha pasado, y es que los hermanos están últimamente en todos sitios. Claro, es que el cuento de los hermanos Grimm nos presenta a los niños como víctimas. Ellos se dan cuenta de una manera prematura que la madrastra los quiere perder en el bosque, así que idean la forma de poder devolver cuando los envían a recoger comida, y llegan a la casa de la bruja, y es la bruja la que empieza como a manipularlos, a encerrarlos, a engordarlos para comérselos. Entonces los niños desde el inicio son las víctimas. Sin embargo, en la versión coreana, los niños, cuando el protagonista se pierde, llega a esta cabaña
ya el impacto al ojo es ver a esta familia tan colorida que no le prestan mayor atención, que comienzan como un diálogo un poco bizarro, que no se preocupan porque sea una persona desaparecida en el bosque, detrás que haya tenido un accidente de tráfico, sino tratan de ver como todo demasiado feliz. Y cuando comienza él a preguntar por el teléfono y si en una película te dicen, es que el teléfono está descompuesto, preocúpense. O sea, eso es una señal clara de alerta. Y si estamos en este género, ya de ahí para adelante no puede salir nada bueno. Y poco a poco nos va mostrando los niños más es como victimarios. Entonces, ese cambio de chip, como tener el concepto hacia el otro lado, es lo que lo mueve a uno y uno no termina de dejar la división en el cerebro de acordarse la versión alemana siendo víctimas, pero aquí comenzar a ver los niños como victimarios, como malosos, de cómo serán estos niños o por qué se portan así y qué habrá detrás de toda esta casa y los papás también son como rarísimos. Es que además hay un momento, bueno, a mí es que me ha flipado, porque claro, cuando llega este señor pidiendo un teléfono y no hay, sospechosamente, no hay cobertura, no hay teléfono, no hay línea, no hay de nada, como tú dices, echa una tembla, yo hubiese salido corriendo directamente. Me hubiese vuelto a tener que matar porque según el sitio este no se puede salir. Pero la cosa es que cuando se planta en ese sofá y hay un par de escenas en las que los padres están muy nerviosos, pero tú no sabes muy bien por lo que es. Y a mí me daba la sensación de que era porque esos padres iban a saltar a la yugular y iban a asesinarlo por así de golpe y porrazo, ¿no? Es lo que yo me esperaba. Ya claro, yo me espero lo peor, porque últimamente que como estamos que no salimos, y de cine de terror, y de uy, venga, asesinato. Entonces, claro, pero luego vas pasando poquito a poco la película y te das cuenta de que esa señora madre con esos goterones chorreándole por aquí es porque ella misma está siendo víctima de un secuestro forzoso. Dices, pero claro, nada es lo que parece. Y entonces me ha gustado muchísimo porque está continuamente la película jugando contigo a los niños tienen pinta de niños malvados, de decir, no nos vamos a pegar ojo en toda la noche, pero también es que este buen hombre se pega todo el día espiando. Quédate en tu habitación, chiquillo. No, allí, aquí voy a yo Es que esos por aquí por son la rendija, a ver si... ¿No? el ¿No? manual de supervivencia, por favor, quédense quietos en Claro. un lado o sálganse de la casa, pero se van metiendo más y esa curiosidad de averiguar sobre la gente rara que hay en el sitio. No, manual de supervivencia de una película de terror, eso no se debe hacer. Pues claro, todo el tiempo van jugando con el espectador y eso a mí me fascinó la primera vez que la vi, porque cuando le preguntan al papá o él le dice a la mamá, al papá primero, no, cuando usted vaya al trabajo yo voy con usted, no, es que estoy de vacaciones, sumémosle a lo del teléfono roto. Y le dice a la mamá, bueno, pues yo sé que salir al mercado debe ser difícil por el clima, estamos lejos. Y ella, no, es que no hay necesidad de salir, es que la niña chiquita está enferma. Y la niña apenas empieza a toser simulando de verdad una enfermedad. Ya uno se imagina que es una familia de asesinos en serie y que se va a disparar pues la matanza, una cosa así muy loca, muy bizarra. Pero entonces ya después otra vez vuelven a jugar con el espectador todo lo que va encontrando el protagonista en esa casa supremamente misteriosa y cómo va viendo el nerviosismo de los papás y preguntándose, pero ¿por qué actúan así? Y a mí los niños, la verdad, me recordaban a la película de los niños del maíz, que se veían como tan inocentes, tan dulces, tan cándidos, pero eran unos demonios completos. Entonces me encantó la película por eso. Es que, mira, lo bueno y lo malo de ver cine de terror es que prejuzga. O sea, es imposible llegar a una peli de terror a cero. Yo lo siento mucho, pero para mí por lo menos es muy difícil. Si estoy viendo un thriller, soy capaz de poner mi mente a cero. Si estoy viendo una película romántica o una animación, a cero. Es decir, voy a disfrutar de lo que tengo y luego ya veremos, ¿no? ¿A qué se parece? ¿De dónde es? Pero en una peli de terror no pasa eso, porque como estás viéndola y a la vez tu mente se está defendiendo de sí misma, es decir, estás diciendo, vamos a ver, prepárate, ¿qué has visto tú previamente? Y sacas la libretilla, ¿no? Tu mente saca la libretilla y dice, los chicos del maíz, mal vamos. The Ring, niña con el pelo chungo, mal vamos. Y así todo el rato mi mente va pensando así. Y yo decía, esto no puede ser verdad. Que ahora hay aquí un ático, una azotea de esta, un ático, y yo me tengo que meter allí con todos los juguetes tirados, todas las telarañas, sin una buena luz. Y de pronto aparece esa señora madre allí escondida después de que tú pensás que los había abandonado allí a su suerte. Y no había sido así. Mira, son todos giros, ¿eh? Son todos giros. Hansel y Gretel son todos giros. De eso que unos niños que se van y la bruja y le prenden fuego, pues sí, porque le aparece todo.
Pero lo que me gusta de esta película es que coge el cuento, se lo hace añico, lo hace añico, y luego lo intentas juntar y es como que te encuentras con esos elementos de la historia real que tanto nos gusta, ¿no? Porque al final es un cuento que el folclore general, porque los hermanos Grimm, pues al final no se quedan solo en la zona en la que los autores vivieron, sino que se expande bastante y además bastante más allá de Europa, por películas, ¿no? Y por las muchísimas versiones que se han hecho, pues te vas dando cuenta de lo que estás viendo. Y la casa de Caramelo y lo que ocurre en esa casa y cómo van apareciendo habitaciones te mete ese toque también de fantasía, porque hemos hablado antes del salón, que es una pasada absoluta. Y luego hablaremos de los detalles de la ropa y de las joyas y demás, porque me parece exquisito. Pero, ¿y esa habitación llena de telarañas, todo en marrones, espectacular, medida al milímetro? O sea, esto tienes que grabarlo. Son 2 horas de metraje, ¿eh? Con 10 personajes, que no hay más, encerrados en una casa. Pero ¿cuántas horas de preproducción y de preparación no habrán tenido para cuadrar los escenarios? O sea, es que es tremendo. De esta cinematografía que es tan espectacular, este juego de colores, de luces, esa habitación y la escena que tú decías de cuando él encontraba a la mamá y convertida como en una muñeca de porcelana y se va como que quebrando, estilo la película esa de Sombras Tenebrosas de Johnny Depp, se va como quebrando esta muñeca, que para mí es una de las escenas que más me gustan de esta película. Hay un cinematógrafo, como yo les decía, Jin Jung Kim, y él, bueno, ha trabajado en todo tipo de películas. Tiene Asphalt, tiene La Fortaleza, tiene La Era de las Sombras, que la trabajamos acá con Gonjo, tiene Miss Granny, que una de las Ay, protagonistas es nuestra niña. Nuestra niña, la hija media, es nuestra Miss Granny joven, así que es una espectacularidad, se vuelven a encontrar en Miss Granny. Tiene a Monster Boy, que también va sobre un niño que viene siendo como una especie de psicópata, asesino en serie. Tiene una fotografía muy interesante. Bueno, está Hansel y está Silence, que ya también la trabajamos con Gonjo, durísima, oscura, con unos planos, unos primeros planos muy fuertes que nos llevaban como a ese abuso sobre los niños que nos dejaba muy mal. Y una que es de las favoritas, A Bittersweet Life, no porque esté Lee sí, se ahora se volvió Lee Hyun como protagonista, sino porque la película como tal tiene unos matices entre romanticismo, entre thriller, entre drama espectaculares. Entonces acá también esos cambios de luz y como moverse por los diferentes escenarios, ya cuando salen de la casa y hay, bueno, el jardín también muy colorido, lleno de juguetes por todo lado, y el protagonista hablando con los niños de un cuento de su vida, contándole a través de un cuento para que ellos le entiendan, pero cuando se vuelve nieve todo, ese blanco tan espectacular en ese bosque tupido, tupido, muy difícil, y llegan estos otros dos personajes después también como una caracterización muy fuerte. Creo que el juego que hacen con tan pocos personajes en un espacio que viene siendo cerrado, se restringe a una casa en un bosque, es bastante bien logrado. Es que está muy conseguida, es que a mí es lo que me ha mantenido, porque a ver, la historia obviamente es bastante entretenida porque tiene una cantidad de giros tremenda y entonces pues como que hay cosas que no te las esperas, pero la realidad es que esta película, si no fuese porque visualmente te atrapa, te perdería. O sea, te perdería porque el protagonista realmente no es una persona con un carisma tremendo que digas tú lo seguirías a esta criatura al fin del mundo, que va, que lo dejaría en la cuneta. Si es que donde mismo se lo ha encontrado, allí que lo dejaría, porque pasa totalmente desapercibido. Esa es su triste realidad, al menos mi triste percepción de su realidad. Entonces, claro, cuando lo ves adentrarse, te encuentras con los planos como está en el bosque de noche y se encuentra con las chicas de golpe. Y la chica a veces da la sensación de que es muy mayor o de que verdaderamente es más jovencita de lo que parece. Está ese juego también continuamente de qué edad tiene esta chiquilla. ¿Qué hace ahí en medio, no? Cuando llegan a la casa, la luz, cómo se hace, cómo aparecen los personajes, el padre aparece justo al lado. Es como que, hola, socorro, ¿dónde me estoy metiendo? Y van siguiéndose, ¿no? Las escenas. Y dices tú, vale, se acuesta esa criatura. Vale, familia. Este hombre seguro ha visto el Resplandor. Porque dime tú a mí
o Los Simpsons, una de dos, o Replano o Los Simpsons. Pero esa escena de pasillo, camisón y chiquilla planta en medio, eso tiene nombre y apellido. Entonces, yo, si pudiésemos hacerle una entrevista a esta criaturica, le preguntaría, mire usted, ¿cuántas veces ha visto Resplandor? Porque es que eran lo mismo, pero es que te asustan exactamente igual, porque es que a mí me da un mal rollo que me muero. Por eso digo que es imposible sacudirse las otras cintas de terror. Si tú ves a esa niña ahí te come, te mata. Tienes que correr. No corre, no corre. Difícil, las películas de terror van bebiendo de otras, es que ya lo dijeron en algún momento los directores contemporáneos, como de pronto, ahora se me olvidan todos los nombres cuando estoy al aire. Bueno, uno que trabaja, Eli Roth que le Sí, encanta sí. mucho el cine de terror y él siempre lo ha dicho, un padre del terror como George Romero, cuando hizo La Noche de los Muertos Vivientes y todos los que venimos detrás de él bebemos de todo lo que él hizo y creó, porque nadie se inventó nada cuando hicieron Train to Busan, cuando hicieron Dead Night, cuando hicieron ahorita The Walking Dead. Obviamente tienen más recursos, hay más tecnología, hay un ingenio, ponen otra historia, pero van bebiendo y es difícil si uno ya ha visto varias películas de terror no darse cuenta que hay muchas referencias dentro de esta película y obviamente si él ya se tomó como director y guionista la licencia de modificar el cuento original, pues de ahí para adelante le puede meter lo que quiera para lograr darle peso más a la historia, porque así lo mismo lo hicieron en The Piper con la historia del flautista de Hamelin, que bebieron de muchos elementos de lo que conocemos como historia original, pero metiéndole ese folclore y elementos muy coreanos como las chamanas, como bueno, todo este tipo de situaciones que vemos en esa película y nos muestran también algo que casi se convierte en un thriller tremendo y de venganza que es maravilloso. Entonces, para mí no está mal que beban de las películas, no, los directores no tienen que inventarse nada, los guionistas, desde que planteen muy bien la historia y puedan a mí como espectador meterme, enredarme, involucrarme y llevarme, maravilloso. O sea, Sí, sí, si la sí. referencia no es tan descarada, que uno dice como que, uy, pero pues por lo menos la hubiese pulido un poquitico y darle un matiz. No, acá lo que hacen es pulirla muy bien y poner esos elementos que hacen que uno vaya, se mete y se meta más. Y sí, desafortunadamente el protagonista no es como ese actor que uno está como muy detrás de él, que uno lo quisiera como cuidar, que uno como que, ay, pobrecito, este hombre le va a pasar de todo, muchachos, salte de ahí. Uno es como que, ay, es que su merced si es que no se ayuda de verdad, entonces. Nos ayuda. Es que es más tonto que las piedras. Porque es más tonto que las piedras. Pobrecito, tiene toda la buena voluntad del mundo, pero es de esos que dices tú, ¿para qué? Si es que te vas a morir. ¿Para qué? ¿Para qué estoy yo viendo aquí 2 horas de película si es que te vas a morir? Si es que te vas a morir, chiquillo. Porque es que se tiran todas las papeletas y estás tú solo. Es decir, que es que no hay, no hay mucho más de donde agarrar. La verdad que es muy interesante por todo lo que juega y a mí también me encanta que se vea eso de esas pelis de terror, pero me gusta porque cuando has visto que cierto tipo de cine, incluso si no has visto mucho, porque yo no soy una persona a la que le guste mucho el cine de terror, pero hay referencias y las referencias eres capaz de reconocerlas, es decir, porque son recursos que se ponen ahí para decir, esta es mi forma de alabar esa escena en el cine que tanto me gusta. Y a mí eso me parece muy bonito por parte de los directores y de los guionistas cuando son capaces de hacerlo de manera, como tú dices, de buena manera. No que quede burdo, no que quede cutre, no, porque aquí no queda, aquí está súper bien hilado. Y de hecho, pues los chicos, a mí el prota, el niño, me recuerda al niño del sexto sentido. Porque me da tú la sensación al niño del sexto sentido. Mira, ese niño que tú dices, mira, como abras más la boca, vamos a tener un problema. Entonces te callaico. Entonces callaico. Pues esto es lo mismo. Así me he tirado yo toda la película. Es que si me viese, yo podría retransmitir una película de miedo, moriría de la risa. Porque las cosas que se me pasan por la cabeza para sobrevivir el más rato no tiene nombre. Y ese chiquillo cada vez que abría la boca subía el pan. Subía el pan y ya cuando han llegado, Joana, que no hemos hablado de eso todavía, porque bueno, este muchacho llega, intenta escaparse de allí, no consigue escaparse, 200.000 vueltas, que es realmente esa alegoría al camino que los niños andaban y regresaban a casa, andaban y regresaban a casa. A mí es eso un poco lo que me recordaba. Pero ahora cuando entran en juego, que se van los papás, se van los papás, y llega la pareja joven más rara que 700 y acaba allí metido y dices, la niña chica me está dando muy mal rollo porque no para de preguntarle al hermano y no para de comerse los dulces esos, que son así como marrones y azules, y dices tú,
¿cómo estás viva? Si tenías que tener una diabetes como un demonio. Y esa mujer no para de decir, mereces morir, porque esa señora merecía morirse allí, Ah, tratar sí. súper mal a los chiquillos. Y ahí es cuando empieza el cambio, ¿no? Y ya vemos. Y los niños empiezan a volver a hilar. Uno, el abandono. Dos, que hay una persona que es adulta, que sí que está teniendo una buena reacción contra ellos, una buena relación con ellos, que es este muchacho que llega y que realmente no los quiere dejar ahí abandonados, pero que quiere irse. Entonces los niños no comprenden esa dualidad de quiero ayudarte, pero me quiero ir. Es que es bastante complicado. Y llega esta familia y la lía partísima y tú ya ves que los niños pues no son muy buenos, pero es que a lo mejor los mayores no son tampoco nada buenos y los mayores se merecen morir allí mismo de la forma más triste posible porque han sido muy malos adultos. Y al final esa es la moraleja que tú comentabas de cómo el cuento culpabiliza ya a esa madrastra y a ese padre. Qué leche, es que el cuento es muy machista, porque la madre será una milísima persona que quiere echar a los niños en el cuento, pero ¿y el padre que deja que la madre los abandone? Y luego no, pero luego viven felices con el papá. No puede ser. Es que creo que para asustarse no hay nada como la realidad. Y si uno se pone a leer el trasfondo de los cuentos alemanes, pues la verdad no es como nos los han pintado Disney. Son cruel, horribles hasta más no poder. O sea, algo así como La Bella Durmiente, La Cenicienta, Blancanieves. Son cuentos horribles los originales. No entiendo cómo. Bueno, se basaban en cuentos populares que iban de boca en boca. No era tanto como los cuentos infantiles para dormir para los niños, sino eran historias que se generaban dentro de la gente del campo para poder entretenerse en un momento en que no tenían más, sino como la tradición verbal, la tradición oral. Y acá, a mí el niño mayor me encanta porque es que ellos exactamente, a veces actúan muy como niños correspondientes con su edad, pero también tienen unos diálogos y unas actitudes como si hubiese gente mayor encerrada en cuerpo de niños, y ahí ya también te da como mala espina decir, pero ¿qué pueden ser? Pueden ser poseídos, pueden ser demonios. ¿Te imaginas? Ahí mismo, volvemos a lo mismo, 50.000 teorías. Cuando llega este señor, que es un actor que pues reconocemos, es muy buen actor, Park Hae-sung, y tiene como esa, no te termina de convencer como un hombre bueno, ya cuando comienza a meter este cuento de la religión, que es un diácono que quiere cuidar los niños y a poner demasiado de presente la palabra, la Biblia, no sé qué, nah, ahí mis amigos dicen, no, acá esto no va a estar bien y los niños sí sienten como una aprensión, comienzan a sentirse más cercanos de este protagonista joven, tanto que lo comienzan a llamar tío, y es como esa necesidad y ahí ya te pones, va jugando con uno como los sentimientos, entonces al inicio te pones del lado de los niños, luego te pones en contra de los niños cuando los ves como raros y como muy aprensivos con esos supuestos padres que tienen. Y ya después cuando ves a este nuevo diácono que va llegando, te da como pesar con los niños y quisieras que alguien los cuidara porque sientes que ellos tienen esa necesidad y ese anhelo de tener una familia, de que haya unos adultos, pero adultos buenos que los cuiden. Pues ya comienza la película a maquinar sobre problemáticas sociales, sobre el abandono, sobre el maltrato, sobre el hecho de que los niños siempre van a anhelar tener una familia, sobre que los adultos no somos buenos, sobre que los niños no es que vivan en un mundo de fantasía porque ellos entienden la realidad, pero sí anhelan que haya alguien como un Santa Claus que les pueda dar como una especie de magia y cambiar las cosas. Allá ahí te pone como el corazoncito arrugado, no por una historia de fantasía, sino por la realidad que ves todos los días con los niños de todo el mundo, de cómo están sufriendo, solamente que lo maravilloso del cine coreano es que tiene unas puntadas de realidad y una crítica y lo hace a través de diferentes formas, o bien del drama, de la comedia, del romance, acá del terror, o ya nos mete burdamente así brutos con un thriller durísimo. Entonces eso me gusta, que siempre va a haber como esa puntada de crítica social. Además, es que es durísima la parte del orfanato, porque luego también no solo eso, es que se mueve dinero. Porque de hecho hay una escena en la que se mueve dinero y están los niños malnutridos, maltratados. Estos tres están un poquito mejor, pero los más mayores es un crimen cómo se encuentran y cómo cambia la película de tercio y cómo se oscurece de golpe. Porque claro, es una película que a fin de cuentas, por mucho terror que tengamos,
es fantástica visualmente, es muy brillante, los colores no te dejan, ¿no? Pensar en un lugar triste, por así decirlo. Es un poquito macabro, pero no te deja pensar en una escena triste. Y de golpe la escena se torna en grises, en esos ocres, y te encuentras con los chiquillos tirados en el suelo, súper sucios, desnutridos, casi sin agua, y verdaderamente es tremendo cómo se sufre en esa parte de la película, ¿no? Y cómo se desata absolutamente la ira, el caos. No entiendo muy bien el papel que tiene aquí el malo malísimo, ¿no? Que llega y que tú ya sabes que es malo de remate, porque como que de golpe y porrazo se vuelve todo muy brusco, no está hilado de forma tan fina como anteriormente, y como que llega muy de golpe, ¿no? Porque hay momentos de tensión buenísimos, como cuando le fuerzan a meter la mano en la olla, no sé, que tiene una tensión psicológica distinta que se vuelve mucho más agresiva, mucho más física, y tiene escenas súper duras, la que está diciendo Yuki, cuando la escena que todos sabemos que es una violación, sin que se diga más claramente que eso, son escenas durísimas. Entonces, como que se vuelve muy, 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 muy oscura en muy poco rato. O sea, los últimos 40 minutos de película son tremendos. Esta pareja como rara, es un poco como abrupta, ¿sabes? Como para darle ese punto y poder llegar a la historia del orfanato, porque inicialmente los niños no lo reconocían a él como ese diácono, creo que habían como olvidado un poco esa vida que tenían cuando tienen como el deseo y les dan este libro que les permite pedir lo que quisieran y cambian a sí mismo porque se vuelve todo este mundo de color, de comida, todo lo que no tenían y esa contraposición es muy, y eso es un choque, pero es muy chévere como lo hacen. Como primero te muestran que los niños tienen una casa grande, tienen jardín, tienen muchos juguetes, tienen toda la comida que uno de niño quiere, que es dulce, dulce, dulce y nada más. Y ya cuando te muestran lo del orfanato es totalmente lo contrario. Entonces no tenían papás, dormían en el piso, en condiciones infrahumanas, no tenían comida y tenían unos amiguitos que la estaban pasando mucho peor que ellos. Y también entiende por lo que están pasando, como ese abuso no solamente psicológico y físico, sino también sexual, al punto de que la niña, sin ser tan grande, entiende y tiene que decirle al tipo, no, es que yo soy más bonita que ella, yo soy más bonita, entonces mejor llévame a mí. Y uno dice como que no, es terrible saber que alguien pueda estar padeciendo eso y la forma de ella defender a su hermanita sin crear como tanto escándalo, sin decir nada de frente, pero obviamente la niña chiquita también lo entiende. Entonces este hombre comienza también como este cuento, para mí era, la primera vez que la vi yo era como, ¿será que él sabe de este, digámoslo, cuaderno mágico que puede crear o dar lo que se quiera como deseo? Las joyas también tienen como un papel preponderante, esa presencia de las joyas, y llega este hombre con ese anhelo de decir diácono y los quiero como acoger y yo, pero ¿por qué está buscando a los niños para de alguna forma seguir con su venta? Es que juega con todo, juega con uno como espectador y le pone a maquinar 20.000 teorías de qué hace él allí o simplemente apareció y es la oportunidad de los niños ejercer esa venganza por todo el dolor que les generó y por esta vida que aun cuando están viviendo felizmente y tienen dulces en el fondo también les falta mucho, ¿no? Les falta esos padres que los protejan y la oportunidad de crecer como adultos, porque les das como miedo, ¿no? Aparte de que tienen aprensión con los adultos por lo malos que han sido, también es un poco de miedo de dejar esa niñez como más tranquila y más feliz. Sí, es que además los personajes que se van adentrando, es curioso ver como la mayoría de ellos son personajes masculinos, los brutales, ¿no? Por así decirlo, e inactivos y pasivos los personajes femeninos. Es bastante curioso ver cómo eso también el cuento, ¿no? O la historia lo mantiene y es como que los niños recuerdan continuamente las personas que los han maltratado y cómo los han maltratado, ya sea por omisión o por acción. Y es curioso ver cómo se intenta desenlazar todo por parte del guionista cuando se encuentra, y esto sí que es un poco lioso, al menos para mí un poco lioso, cuando se encuentra con los nombres de los chicos y ve que son de los años 60 y que son niños que ya no deberían de ser niños. De hecho, hay una escena en la que la niña mayor aparece como una persona ya más envejecida. Esa escena también
no te la esperes, yo no me la esperaba y me dio bastante, así un respingoncillo. Y como luego tienes al señor que llega con la mujer, como con un diario, con las fotografías como manchadas, rotas, cortadas, te hace pensar si hubo una vinculación con ese orfanato cuando los niños se quedaron estancados, pero esa persona quizá no. Es como que te dice mucho, pero no te dice nada, y al final te deja con muchas más preguntas que respuestas, realmente. No sé si de pronto era la intención del... Muchos directores tienen como esa intención de no mostrarte exactamente una línea de tiempo de sucesos que te quede muy clarificada la historia al final cuando terminas la película, sino te la deja tan abierta y con tantos matices que es más como un ejercicio de creación para el espectador. Como, esta es la historia que yo les presento, ustedes métanse también en la historia, trabajen o sueñen como guionistas, como directores y armen como quieran el rompecabezas y lleguen a este punto que les estoy presentando como final. Entonces el meollo no es tan clarificado, si sabemos es únicamente que los niños sí tuvieron como este punto de se estancaron en la edad que tienen y de ahí para adelante solo hay una habitación en la casa que les permite entender o ver la realidad, su edad real o recordar todo lo que habían vivido y el resto de la casa es como ese mundo mágico en el que pueden abstraerse de lo malo de su pasado, de ese pasado negro. Entonces juega como un poco con eso, es como que los seres humanos tenemos cosas oscuras que quisiéramos recordar y guardar en un cuarto y no abrirlo, pero hay momentos en los que tenemos que entrar a ese cuarto y ponernos de frente a ese pasado y hay momentos en los que cerramos con llave y simplemente comenzamos a vivir un presente y un futuro alejándonos de eso para poder ponerle más luz a la vida y al camino. Entonces, creo que juegan es con eso, ¿no? Como hay esas puertas escondidas en nuestro interior que uno no quisiera abrir, no está dispuesto a abrir o no recuerda ni siquiera abrir, pero hay momentos en que hay algo que las empuja y termina uno metido allá y recordando cosas. Bueno, y lo que no se espera a nadie es lo que está diciendo Yuki, un asesino en serie para rematar la faena. Hola, señor Sabíamos que no iba guionista. a ser bueno, algo malo tenía que haber hecho el desgraciado porque es que si no Bueno, pintaba bien. bueno no era, se le veían los ojillos, se le veían los ojillos, la forma de vestir, se le veían los gestos, pero contra de ahí asesino en serie, pues que hay un trecho. Y aquí el trecho se lo saltan así de golpe y porrazo. La verdad es que es brutal la cantidad de personajes distintos que se generan incluso dentro de de los personajes primarios, porque continuamente hay una batalla psicológica, no solo de los protagonistas entre personajes, sino también consigo mismo, porque el protagonista principal está continuamente luchando por quedarse o no quedarse, por hacer lo correcto o lo que no es correcto. La niña mayor lucha continuamente, quiere que él se quede, pero le dice cómo puede escapar en un último Mm. momento, ¿no? Es como que al final sí se genera una relación de confianza, de cariño, lo suficiente entre los personajes como para querer liberar a esa persona de esa pesadilla. Entonces a mí me parece muy chula la película en líneas generales. Los actores me han gustado mucho. Para mí, obviamente, sobra decir que la mejor, a pesar del poco tiempo que está en pantalla, es Jang Jung-nam, la que hace de mamá. Porque yo es que esa mujer, lo siento, pero es que yo tengo debilidad. Yo es que la veo y Sí, digo, qué pedazo todavía. de tía. Qué pedazo de tía. Si es que la veo, le cae al sudor y estaba yo diciendo, pero es que luego tiene una escena que están con todos los pelos locos, de cuando el marido se pone y la ves y dices, ¿cómo habrá grabado esta mujer? La escena esta que seguro que la ha grabado la tía de Oro. Seguro. Qué Es buena. que es tremenda actriz, esa señora siendo de buena o de villana, es que esos cambios, los cambios dentro de la película es como ella, es una mujer como buena cuando inicia la película, ¿no? La supuesta mamá muy buena que está cuidando de sus hijos, ya después vas viendo que no es la mamá, es alguien que está retenido y que no sabe cómo salir, y ya después cuando la ves en el ático recluida casi como loca, te das cuenta que es como una prisionera y más o menos se enloqueció tratando de salir del ático, pero es que el mismo ático es un laberinto peor que el bosque y se nota cuando ella le muestra al protagonista y él ve hacia el fondo ese tramo de luz, ese ático pequeñito por el que él acaba de pasar termina siendo un túnel infinito y ahí ya cambia la perspectiva de una manera brutal y ella ya pues perdió como la razón, más o menos como es como si hubiese asimilado que ese iba a ser el fin de su vida y hasta aquí llegué. Entonces, claro, los cambios de ella son
maravillosos. A mí los niños me gustan mucho porque me generan mucha incomodidad, sobre todo el niño. Creo que el niño tiene una presencia en pantalla porque él siendo el mayor y el hombre de ellas, tiene que estarlas como protegiendo y claro, el que tiene la batuta porque al final nos damos cuenta que él es el que lleva un poco el manejo de este, un poco el libro mágico y el que se enfrenta con el protagonista inicialmente porque ese protagonista no solamente tiene la dualidad de quedarse o no con los niños para protegerlos, sino él ya viene con una dualidad en su cabeza que es lo que le generó el accidente de tiene a una madre enferma, una mamá que ha sido ausente, él mismo fue un huérfano, él mismo no tuvo la atención de los padres y al mismo tiempo tiene una novia que está embarazada y que él inicialmente no quiere continuar con ese embarazo, no se ve como padre, entonces todo eso lo va generando en la cabeza y me gusta como él les va contando su historia a los niños a través de un cuento de hadas, como lo pone con rey, reina, príncipe y demás para que los niños se entiendan. Y eso mismo le genera empatía con la niña, que es la que le termina contando al final cómo escapar de esa ilusión. Pero él escapa de la ilusión, termina llevando una vida, digámoslo, normal, pero hay algo en su cabecita que le ronda acerca de estos niños y ahí es cuando vemos estas imágenes que nos dicen que el diácono era un asesino en serie. Entonces, esa puntada de realidad de cómo no era solamente algo imaginativo de un mundo de fantasía de niños, sino que el tipo bien haya sido en ese mundo paralelo que vivían los niños, o bien sea en la realidad de este protagonista, pues era una mala persona. Que se merecía todo lo malo que le hubiese podido pasar, se lo merecía y más. Entonces creo que nos genera como esa empatía con lo que le pasa, como que se refuerza la magnitud de la maldad. Sí, y bueno, hablabas tú de momento incómodo, ¿no? De que los niños te hacen sentir incómodo. Los niños te mantienen en tensión todo el rato porque no sabes por dónde derecha te van a salir. Pero yo había escenas en las que me costaba soportar la tensión y la presión de la escena en general, que era cuando estaban sentados a la mesa. No sé si por la quietud, si porque es como que tú eres el actor y te están todos mirando a ti fijamente. Y yo estaba tragando aquí, respiraba y respiraba hasta flojillo, como diciendo, ¿me estarán mirando o no me estarán mirando? Y esas escenas son verdaderamente tensas. Las escenas alrededor de la mesa, cuando normalmente las escenas alrededor de una mesa suelen ser amables en una casa. Es un momento de relax, ¿no? Por así decirlo. Y aquí era lo contrario. Aquí no te relajas. Y luego hay otras escenas, como un conjunto de un segmentito de la película que me ha gustado mucho, que es cuando están en el patio, en el jardincito, y le aparecen a las niñas chicas los muñequitos, y esa parte es tan horrible y tan criminal a un mismo tiempo, y es como una mezcla de todo, y de verdad, sí, la de que está diciendo Yuki, la de que los niños Sí. cuando te imita a alguien, que dices tú, qué más rote, porque me está imitando, y es que están todo el rato y todo a la vez, ahí como súper coreografiado todo, y eso me ha rayado un montón. Esa han sido, me ha puesto los pelos de punta en muchas ocasiones, pero como me ha tenido en tensión alrededor de la mesa, que te costó, poca otra escena, poca otra escena, porque es verdad que no es una peli de unos sobresaltos que diga, uy, me muero del susto, ¿no? Ni de una sangre, ni de nada visceral, no. Es otro tipo de terror, muchísimo más psicológico. A mí me gusta bastante más, además, yo sé que tú eres más de sangre y vísceras y cosas, pero a mí este me llama más la atención. Y si me tuviese que quedar con un fotograma, me encanta el que tenemos de fondo, de pantalla hoy, que es cuando llegan a la casa por vez primera, que está la lucecita en el jardín y se ve la casa de fondo. Pero me gusta mucho la perspectiva aérea que se hace de la misma casa, que se ve el bosque, pero se ve el camino perfectamente, como diciendo, si es que hay salida, si es que de aquí te puedes ir, pero no, pero no te puedes ir, no. A mí me encanta eso del género del terror y es que no está marcado con unos elementos específicos, sino puede haber el terror psicológico, el terror sobrenatural, el terror generado por asesinos en serie, por esos asesinos estilo Michael Myers o Jason Borges que no dicen absolutamente nada en toda una película, pero te tienen en tensión completa, por la película llena de sobresaltos o por ese terror maravilloso de Japón que es de una mujer con el cabello largo que no se le ve la cara, o el niño con la cara blanca, 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 como un fantasma, pero la tensión que te genera es horrible, y acá a mí me generaba la ansiedad,
mucha ansiedad por tantos colores, por los comportamientos de los niños, por ese bacanal en el que se metía cada vez el protagonista, como que en vez de salir, era como si estuviese en una cuenca de lodo donde que das un mal paso y entonces te vas metiendo, te vas hundiendo y hundiendo y hundiendo más. Ese tipo de terror también me gusta mucho. A mí me ponen de todo. Si me ponen sangre y tripa, soy feliz. Si me ponen asesino, soy feliz. Si me ponen fantasma, soy feliz. Que, para el terror, el que venga. Entonces, esta película maneja mucho como la ansiedad. No sé, como dices, no necesita uno de sobresaltos, o que salga el fantasma por aquí, o el espíritu por acá, o el cuchillo acá, o ese asesino en serie. No hay necesidad de que muestren todas las barbaridades que él hacía, solamente con la presencia de ver cómo acariciaba a las niñas. Es que no hacía sino eso, cómo la cogía, cómo la acariciaba, y ya en ese momento le da a uno un mal cuerpo ver cuando está con las dos niñas en un sitio como tan oscuro, tan sucio, cuando maltrata al otro niño. Aparte de eso, no muestra nada de lo que él hace como asesino en serie. Es solamente saber que exista una persona así. Ese tipo de situaciones es lo que lo hace como maravillosa la película, y que le ponga a uno como, que le dé uno como, sí, mal rollo respecto de la historia. Una escena que me gusta mucho, bueno, es la que comentábamos de la señora en el ático. Hay otra cuando ve a la segunda señora, la de la segunda pareja, que está como metida en el árbol, hace como, el chico se la encuentra como dentro del árbol. Me acordó mucho a Sleepy Hollow, cuando quedan como metidos dentro de ese árbol allá incrustada. Pero la escena cuando cierran al final, están los niños en la noche, están como todos los elementos que me gustan: la noche, las escaleras, la nieve, solamente un rayito de luz acá con un poste, y ¡tum! La escena se convierte como en un cuadro de cuento. Me pareció una genialidad, porque así como en Dalí, en el drama de Dalí, convertían la escena como en un cuadro de pintor, acá convierten la escena en un cuadro de esos cuentos, pero esas fotografías de cuentos antiguos, antiguos. Entonces me encantó porque seguía conservando ese gusto de cuento infantil. Es como el broche final. A mí me ha encantado porque se hace el fundido de la cámara y de la realidad con el fundido del libro, con lo que sería el grabado de la imagen, y que se va a tonos grises. Me ha gustado mucho. El cierre de la película es genial. Y no hay que olvidar que estamos en Halloween, pero esta película tiene toque navideño. Así que en Sí. Navidad vamos a recomendarla. Porque aparte de muchos caramelos, está Santa Claus ahí de fondo. Y Hay el personaje de árbol, Santa hay Claus, y nieve. hay árbol, hay de todo. Sí, sí, sí. Es la verdad que es un poco, es muy curiosa. Esta película se merece un visionado detallado. Uh-huh. No ya por ver qué tipo de terror tiene, por buscarle las vueltas al guión, no, es por Uh-huh. disfrutar de todas las pequeñas cosas, porque yo no me voy de aquí sin hablar de los Uh-huh. detalles de la ropa, de los detalles de la joyería, los caramelos. Es que es absolutamente todo, porque es que hasta las telarañas, los folios envejecidos, el jardín, es que es absolutamente todo. El detalle, el cuidado, las horas que han tenido que pasar, ya lo hemos comentado antes. Para mí, eso no tiene pérdida. Vamos, merece solamente por eso ver la película, pero es que la edición de sonido también está muy bien, ¿eh? Porque la película no pierde detalle. Entonces, Es no. que la película, la primera vez que uno la ve, se concentra obviamente en la historia, en saber hacia dónde va a desembocar la historia, sobre todo por los giros que te va dando como espectador y que ya hemos mencionado. Pero a partir de la segunda, tercera o cuarta vez que uno la ve, se concentra es en los detalles, entonces en los gestos de los niños, en cómo están vestidos, en tan coloridos, y que te vas dando cuenta que tanto la vestimenta de los niños, como los muebles, como la vestimenta de los papás, como los juguetes, son antiguos. Todos son como ese toque que tuvo Estados Unidos como hacia los años 60, donde todo era muy colorido. Todos los electrodomésticos eran llenos de color, las casas, los vestidos de las mujeres. Y también te remontas más atrás cuando ves esos primeros juguetes que tenían un tono macabro, porque lo siento, pero es que a mí me gustan mucho los peluches, nunca me gustaron las muñecas, para mí todas me recuerdan a Anabel. Entonces las muñecas, nunca fui de muñecas, y acá estos muñecos, todos peluches y muñecas, y todos tienen como ese tono maquiavélico, y ni hablemos cuando salen payasos, porque no puedo con los payasos. Entonces me recuerda mucho, es como esos juguetes antiguos, esa ropa antigua, es como si todo se desarrollara en una época muy, muy antigua, como si el protagonista se hubiese trasladado a otra, o sea, en el camino entra como a un túnel del tiempo y se traslada a otra época. Incluso la ropa del diácono
las gafas y todo también son de un corte Sí. antiguo. Son muy setenteras, ¿eh? Sí, Sí, como sí, se sí, enteras sí. así. Ujú. Mm. Entonces, es que Entonces lo tiene es chévere todo. como con eso. Sí, 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 pero es que es, en general, todo el conjunto de edición está verdaderamente genial. Es cierto que la trama te puede gustar más o te puede gustar menos. Yo creo que es bastante original, porque creo que juega con los elementos muy bien. Para mí me parece una película bastante completa de terror. A pesar de que eso, pues que no tenga algunos elementos que la gente considere más de terror o menos. Pero bueno, de eso ya hablaremos el jueves que viene, cuando hablemos ya de Sitges, hablemos de Halloween también y tengamos nuestro especial de Halloween, de qué nos gusta más, qué nos gusta menos y qué considera, ¿no? ¿Qué consideraríamos terror como elemento primario? Pero este es un acierto total, total. O sea, tengo muchas ganas de que podamos hablar dentro de 2 semanas de las producciones que ya no son coreanas, porque nos va a permitir también contrastar un poquito. Espérate, está diciendo Yuki por el chat. La casa estaba parada en el tiempo, porque claro, para él solo pasa una noche, pero cuando, es que como que el tiempo pasa distinto, dependiendo de qué personajes están y qué personajes no están dentro de la casa, pero yo creo que es un etéreo, un vacío, que se hace de día y se hace de noche, pero porque existe la necesidad de generar el miedo de pasar la noche en un sitio. Porque los niños viven estancados en los 70. Y porque Totalmente. para el protagonista iban contando, llegaron como hasta el día sexto, pasaron del día Sí. quinto y al siguiente día decía último día. Y Mm. la pareja también pasó noche. Entonces para mí el tiempo se maneja o sí cumple de oscurece, amanece, pero no va en la Sí. misma relación con nuestro tiempo. Y cuando la niña le da la oportunidad a él como salir del hechizo, pues lo vuelve hasta el momento en que él se pierde dentro del bosque, que es nada, porque es a portas del Nada. accidente. Entonces Sí. sí se maneja, no tan congelado, sino que se maneja un ciclo de tiempo diferente al real. Sí. Yo también creo que hay como una realidad, no paralela, pero sí hay una alternativa distinta temporal. Al menos es la sensación que da. Ya no sé yo realmente. Es que para estas cosas necesitamos traer al director. Sí, Señor necesitamos director, al director y que como es el director de Scarlet Innocence, que es una película de Jung Woo-sung que ahorita está muy de moda y que una película en la que uno lo ve con otros ojos, por favor, se la recomiendo. Ay, Dios mío. pues ya sabéis, ya sabéis. Eh, Quisiera Madre mía, preguntarle mucho familia. de esa película, de ese director y de esta película, entonces. Seguiremos recomendando cositas. Esto tenemos que ver muchas cosas, no pasa nada. Ya llegará noviembre, ya llegará diciembre y veremos muchísimas cosas. Por ahora deciros que nos vamos hasta el jueves que viene. El jueves que viene volvemos. El martes no podemos hacer el programa porque me pilla fuera de casa y a Jaime también. Y nada, que estamos en contacto, vamos hablando. Tenéis el calendario, recordad el calendario. Y la siguiente serie está en Netflix, así que se ve sencillita. Una serie de 4 capítulos, es de India. Bueno, no les quiero sorprender, quiero mejor que se sorprendan con el tipo de desarrollo que se maneja, pero tiene metida la colonización británica, es una serie, una fotografía interesante, muy visual, muy chévere, 4 capítulos cortica, chévere, de India, Ole, muy, muy ole. chévere, y el jueves Maleficio, una película de Taiwán, nuevecita nuestra también en Netflix, que ha sorprendido bastante, y ay, a veces sí se coge uno de la silla y se tapa uno con la cobija en más de una escena. Pues nada, más y mejor próximamente. Nos vemos el jueves que viene, ¿vale, Joana? Y vamos a hablar de un montón de cosas. Sí, Buenas noches, Yuki. Muchas gracias que por estar ahí. descansen. Buenas noches.